Viva el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por este día que Él nos ha regalado en esta preciosa tarde. Vive Dios, aleluya. Tarde que nos ha regalado para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Santo nuestro Dios, aleluya. En esta preciosa hora pues le damos la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos aquí presentes. También felicitamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y los que se estarán conectando. Vive el Señor. La gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios Santo. Aleluya. Pues en esta hora pues seguiremos con los 10 mandamientos. Este es el séptimo mandamiento que estamos escudriñando, estamos llevando a cabo, el séptimo de los mandamientos. Viva el Señor, aleluya. Así que ya nos faltan 3 más para terminar con los 10 mandamientos. Esta clase pues se nos ha extendido un poquito. Viva el Señor, pero hemos aprendido un poco también de la misma. Así que saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quien les habla es su hermano Clemente Zafra desde Misión Evangélica en Norristown. Viva el Señor. Así también reciban un fuerte saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Alabado sea nuestro Dios. Santo nuestro Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, así como están ustedes, por favor, y hacemos una oración. Y entraremos en la clase bíblica de esta tarde. Viva el Señor. Mi Dios, a usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza por siempre y para siempre. Gracias por esta tarde que usted nos ha regalado a cada uno de nosotros para poder escudriñar su palabra. Mi Señor, glorifícate en medio nuestro. Mi Señor, habla a tu pueblo, Dios de misericordia, que cada uno de nosotros seamos edificados por su palabra para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Vive Dios. Así que Dios le bendiga nuevamente. Seguimos, arrancamos en esta preciosa tarde con esta clase bíblica. Acuérdense, los que nos ven a través de las redes sociales, por favor, busquen su Biblia en mano. Y así vamos a comenzar con esta clase. 1 más 1 es igual a 1. La matemática que no coincide. Y vamos a hablar el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Verso 14 de Éxodo capítulo 20. A ver, ¿alguien se sabe cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Vive el Señor, no cometerás adulterio. Fíjense lo curioso. Y acuérdense que dentro de la palabra del Señor no hay casualidades. Lo curioso, fíjense bien, el sexto mandamiento es acerca de no matarás. Y el número 6 está relacionado con el hombre. Ahora, este mandamiento es el séptimo. Y sabe usted que el número 7 es un número completo. Miren, en nuestro Dios no hay casualidad. El número 7 es número completo. No es número perfecto, número completo. Tenemos los 7 espíritus de Dios. Hermanos, son 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, dice, fíjense lo que dice Apocalipsis 3.1. Vive el Señor. Apocalipsis 3.1. Oiga lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y esto se encuentra también en Isaías capítulo 11. Isaías, capítulo 11, oiga lo que dice Isaías, capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará en él o sobre él el espíritu de Jehová. 1, espíritu de sabiduría. 2, espíritu de inteligencia. 3, espíritu de consejo. 4, y de poder. 5, espíritu de conocimiento. 6, y de temor de Jehová. Ahí lo tenemos. No significa que son 7 espíritus, sino
la división de este espíritu, la sabiduría que da este espíritu, viva el Señor, la poseía Jesús, nuestro Mesías, viva el Señor. Entonces, el número 7, el punto es que el número 7 es el número completo. ¿Y saben qué? Cuando Dios crea a Adán, hace a Adán, viva el Señor, la Biblia dice que vio Dios a Adán que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En otras palabras, cuando Dios le trae la esposa a Adán, viva el Señor, lo complementa o lo completa. Vive Dios. Ese es el punto. Aleluya. Número 7. Y fíjense bien, ¿qué entendemos por adulterar? Oigan bien, adulterar. ¿Qué podemos entender por adulterar? Agregar algo, alterar la naturaleza de una cosa. Por ejemplo, si una persona compra leche y le agrega medio litro de agua, ya esa leche no es pura. Esa leche está adulterada. Que es el alterar la naturaleza de una cosa. Y fíjense bien, la palabra adulterar con adulterio son sinónimos. La palabra adulterio es la raíz en adulterar. ¿Por qué? Porque el matrimonio específicamente es un diseño de Dios. Cuando se adultera, se altera la naturaleza que Dios hizo. ¿Ven el punto? Vive el Señor, santo nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, el punto principal es no cometerás adulterio. Y en esta preciosa tarde, pues vamos a ver varios puntos que en esta clase, pues tiene para cada uno de nosotros. Mire, vamos a Génesis. Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Viva el Señor. Génesis 2, 18. Búsquenlo, por favor. Santo es nuestro Dios. Oiga lo que dice Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán nombre a todas bestias, a todas aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Oigan bien. Para él, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el diseño. Ahora, fíjense bien. El adulterio específicamente es una relación entre una persona casada con otra persona. ¿Okay? El fornicar es diferente. El fornicar está relacionado con personas solteras. ¿Okay? Personas solteras. Ahora, este es el punto principal. Adulterio están alterando. Ese es el punto, alterando un orden ya establecido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su pareja. Solo hay que encontrarlas, los que están solteros, ¿ok? Los que están solteros. Entonces, el punto principal es cuando una persona encuentra a su pareja, se complementan. Por eso, mire, entre el escoger a su pareja,
tiene que llevar tiempo. El detalle es que normalmente la mayoría de nosotros conocemos o buscamos a nuestras parejas desde jóvenes. El detalle es que cuando estábamos jóvenes, estábamos inexpertos, no teníamos mucho conocimiento y nos buscamos lo que nuestro corazón nos dictaba. No veíamos muchas cualidades que nuestra pareja debería de tener. Y estoy hablando en general, de hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Y una de las cosas que pasamos por alto es que no pensamos, meditamos que esa pareja bíblicamente tiene que ser para toda la vida. Porque ese es el plan, ese es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es fácil y sencillo de entender. Vive Dios, aleluya. Conocer a una persona, y eso estoy hablando cuando una persona está soltera, buscar a su pareja para que vea las cualidades que esa persona tiene para pasar el resto de su vida al lado de esa persona. Viva el Señor. Ahora, vamos a ver muchos detalles, el por qué a veces entra el adulterio dentro de una relación. Fíjense bien, ya sabemos específicamente el diseño. ¿Cuál es el diseño? Que los dos sean una sola carne. Fíjense bien. Al principio, Adán era solo. ¿Ok? Pero Adán, en cierta manera, estaba completo. En cierta manera. ¿Por qué? ¿De dónde sale Dios saca a la mujer? Sino de Adán mismo. De la costilla de Adán mismo, de su propio cuerpo. Ahora, fíjense bien, el trabajo de Dios, saca la costilla, una costilla de Adán y la convierte en mujer. Dios la trae para que esa mujer, junto con Adán, se hagan una sola carne. Aunque hayan dos pensamientos, hayan dos opiniones, siempre entre esas dos opiniones se tiene que escoger una. Entre esos dos pensamientos se tiene que hacer uno. ¿Ven el punto? El punto de Dios específicamente que los dos se complementen. Los dos. Por eso el diseño de Dios es ese. Dentro de una relación, específicamente a ver las cualidades y características. Muchas veces vemos las cualidades cuando es demasiado tarde, cuando ya nos casamos, llevamos 5 años, llevamos 1 año de casado, aparecen las características que decimos, no, este no es el esposo que yo buscaba, esta no es la esposa que yo buscaba. Por eso es necesario de eso desde el principio, ver las cualidades y características en una persona para pasar el resto de nuestra vida al lado de él. Vive el Señor. Ahora, vamos a ir avanzando un poquito. Acordémonos que adulterio es alterar, porque viene de adulterar las cosas, ¿ok? Ese es el punto principal. Ahora, el plan de Dios específicamente, y esto estamos hablando desde la ley de Moisés. Acordémonos todo esto. Y para hacer un paréntesis aquí, cuando hablamos de la ley de Moisés, no nos estamos refiriendo que la ley viene de Moisés, sino la ley viene de Dios y usa a Moisés para dar su palabra al pueblo. Moisés es un intermediario entre Dios y el pueblo. Ok, ahora, vive el Señor. Dentro de estas reglas que Dios puso a su pueblo, fíjense bien, vamos a Levítico 20:10. Dentro de estas reglas que Dios puso a su pueblo, hay ciertas restricciones. 20:10. Búsquenlo, por favor. Esta es una de las restricciones que hay. Y mientras algunos lo buscan,
La clase pasada estuvimos hablando acerca de no matarás y dentro de eso, pues al final de la clase estuvimos hablando del aborto. ¿Se acuerdan del aborto? Mire, si alguien de la audiencia que me escuchó, ojalá se sintió ofendido, porque el aborto, hay abortos espontáneos, que no es necesariamente a una dama, una mujer embarazada, levanta algo, un objeto pesado y procede el aborto. A veces sin necesidad de levantar las cosas, hay situaciones dentro del cuerpo de la mujer que suceden los abortos. Así que solamente quería aclarar eso, ¿ok? Y también trataré de enfatizar más en textos bíblicos, ¿ok? Vive el Señor, ¿ok? Cerramos el paréntesis. Fíjense bien, ¿ok? ¿Lo tienen? Oiga, una de las restricciones que Dios puso, fíjense bien, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál es el propósito de Dios de estas restricciones? ¿Cuál es el propósito de Dios de estas restricciones? Hermano Edwin. ¿Perdón? Mantener a su pueblo santo y puro. Fíjense bien, ¿para qué sirve la ley? Hermana Miriam, usted que levantó la mano. ¿Para qué sirve la ley? Para señalar. La ley señala. Si no hay ley, significa que se puede hacer de todo. Cuando hay ley, hay reglas, esa regla nos está impidiendo. Entonces, ahora, fíjense bien, el diseño de Dios específicamente dentro del matrimonio es mantener las dos vidas juntas y estables para toda una vida. Ese es el propósito de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Hacer que la palabra de Dios no se cumpla. ¿Saben lo que le dijo a Adán? ¿Sabe Dios que el día que tú pruebes la fruta de este árbol, serás como Dios sabiendo el bien y el mal? Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ese es el punto específico de Satanás. Satanás lo único que ha querido específicamente que no se le obedezca la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios pone estas restricciones, estas barreras, vive el Señor, es para que su pueblo sepa, vive Dios, aleluya, apreciar la palabra del Señor y no traspasar la palabra de Dios. Ese es el punto específico. Ahora, hay una, dígame. Sí. ¿Perdón? Porque violó una ley. Sí, pero ¿quién iba a matar a los adúlteros? Los jueces. Ese es el punto. Ok, tiene sentido. Hay un mandamiento que dice no matarás, pero ese mandamiento de no matarás es de personas civiles. Por eso Dios coloca a sus jueces. Y dependiendo de la categoría del daño, los jueces tienen que juzgar, ¿ok? Ahora, cuando esto sucede, son los jueces los que dictaminan el castigo de una persona. Por ejemplo, bíblicamente en aquel entonces, las personas, acuérdense, estamos hablando del pueblo de Israel, cuando dentro del pueblo de Israel, un israelita se vuelve adivino o agorero, la pena por esa violación es muerte. Pero tenían que cerciorarse que esa persona era adivina o brujo o agorero. ¿Me explico? Entonces, ella era llevada delante de los jueces y los jueces dictaminaban la sentencia sobre esa persona. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, porque ellos son puestos por Dios.
¿Sabe usted que en casi todos los países las leyes establecidas salen de la Biblia? En la mayoría de los países, la mayoría. Hay países musulmanes, ahí es otra cosa. Pero la mayoría de los países, sus leyes están registradas a través de la Biblia o sacadas de la Biblia. Vive el Señor. Entonces, la sentencia específicamente era esa: muerte al que violaba a uno de estos mandamientos. Y yo quiero que mantengamos algo en mente. Dentro de la ley de Dios hay dos categorías en las violación de la palabra del Señor. Hay dos categorías. Los que pecaban por ignorancia, el castigo era menor. Los que pecaban por ignorancia, ese pecado era redimido por la sangre de los corderos, de los machos cabríos. Pero los pecados grandes o mayores no eran redimidos por ninguno de estos. Y uno de ellos era la homosexualidad. La homosexualidad era penado por muerte. El violar a una virgen era penado por muerte. El brujo y cosas así. O sea, pecados que son muy grandes, por así decirlo. No significa que los otros pecados no eran grandes, pero estos pecados eran mayores, y estos pecados no alcanzaban perdón por la ley, por los sacrificios de animales. Por eso era necesario que viniese el que redimiese al ser humano, que es Jesús. Porque en Jesús alcanzamos misericordia. Y yo quiero que mantenga esto en mente. ¿Por qué? Porque la ley no puede justificar a nadie. La ley no justifica a nadie. La ley te señala las transgresiones y las faltas. Por eso, ahora en Cristo Jesús, el brujo, si se arrepiente, alcanza misericordia. El homosexual, la lesbiana, todas estas personas que en aquel entonces la sentencia era muerte, ahora en Jesús alcanza perdón y misericordia. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Por eso, y Dios lo que Dios está haciendo a su pueblo es que su pueblo no se parezca a las demás naciones. Acuérdense que este pueblo vivió 400 años en Egipto, y en Egipto vio todas estas cosas que los egipcios hacían. Ahora, cuando va para la tierra prometida, es algo diferente. Dios quiere que este pueblo en la tierra prometida viva las leyes que Él pone, para que dé un ejemplo a las demás naciones. Y ese es el punto específico de nosotros en este tiempo. Que el mundo vea en usted la diferencia. Y no nos comportemos como se comporta el mundo. Ese es el punto principal. Sí, porque está libre de los mandamientos de Dios. Solamente las personas que vienen a los caminos del Señor y quieren agradar a Dios, tienen que obedecer a Dios. Ese es el punto. Las familias que están afuera, que viven conforme si el mundo nunca se fuese a acabar, como si Dios no existiese, ellos son como animales sin dueño. Vive el Señor. Y por eso nosotros tenemos que regirnos por la palabra del Señor. No es lo que el maestro diga, no es lo que el evangelista diga, no es lo que el pastor diga, es lo que dice la palabra. Porque a quien queremos y debemos de agradar es a Dios. Ese es sencillo, porque Él es el que dictamina las reglas de su casa, y los que quieran entrar en su casa tenemos que entrar bajo las reglas del dueño de la casa. Vive el Señor. Ahora, es fácil y sencillo entender esto, ¿ok? Es fácil y sencillo. Ya la clase está terminada, pero nos faltan varios puntos. Faltan varios puntos. Ok. ¿Qué pasa si una persona, sea hombre o mujer, ¿okay?
vamos a tomar el ejemplo de una mujer. La maltratan en su propia casa. ¿Okay? La maltratan en su propia casa. ¿Okay? En la mente de ella quiere salirse de su casa a como sea, el tiempo más rápido posible. ¿Okay? Porque han sucedido casos. Viene y enamora a un varón. Este varón la saca de su casa, se casa con ella, la lleva a su casa, pero al pasar 1 año, 2 años, ella le dice, no te amo, solamente te usé para salir de casa. ¿Qué va a pasar con esta persona? Con el cónyuge afectado, porque este cónyuge se enamoró. Hay muchos casos, mis hermanos. Mire, bíblicamente el divorcio no debe de existir dentro de los hijos de Dios. Vamos a Malaquías, vamos allá, fíjense bien. Malaquías, váyase a Mateo y luego regrese a un libro. Váyase al libro de los que tienen Biblias en papel. Creo que es el verso capítulo 1, Malaquías capítulo 2. Verso 14. Oiga lo que dice. Malaquías capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Más dirán. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Que aquí está hablando hacia un hombre. Fíjense bien, y esto específicamente son los sacerdotes. Verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Ven el punto? ¿Qué es lo que hizo en Génesis 1? A Adán y a Eva. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Verso 16. ¿Qué dice el verso 16? ¿Alguien me lo puede buscar en otra versión? Oiga lo que dice el verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en su espíritu y no sean desleales. Ok. Aleluya. Déjenme buscarle en la Biblia traducción en lenguaje actual. Oiga lo que dice traducción en lenguaje actual. Nuestro Dios nos creó para que fuésemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuésemos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa. La Nueva Versión Internacional. Oiga lo que dice. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre con violencia su vestidura, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Vive el Señor. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Déjeme aquí que la tableta me traicionó un momento. Aquí estamos ya, de regreso. El punto específico, Dios repudia el divorcio. Pero ¿qué vamos a hacer cuando hay situaciones que no se planean? Ella o él es creyente y la otra persona no es creyente. El no creyente se enamora de otra persona, sea mujer o sea varón. ¿Qué va a pasar con el creyente? No debió de haber pasado eso. Pero es que hay situaciones, hay momentos que una pareja se casan fuera de los caminos del Señor. O sea, viven su religión, cualquier religión. Vienen a los caminos del Señor, o uno de ellos viene a los caminos del Señor, el otro
ve a otra persona, deja a su compañera que está buscando del Señor, ¿y qué va a pasar con ella? Hay muchas situaciones donde hay que meditar en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Jesús. Oigan lo que dice Jesús. Vamos allá. Mateo 5. Déjeme ver dónde está. Mateo 19. Mateo 19. Vamos a Mateo 19. Mateo capítulo 19. Libro de Mateo capítulo 19. Búsquenlo por favor. Mateo capítulo 19. Aleluya. El título arriba dice Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Lo tienen? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y esta pregunta es válida porque en aquel entonces había dos escuelas de fariseos, ¿ok? Había dos escuelas de fariseos. Una escuela era muy estricta y decía, si tu mujer te quema la comida, puedes divorciarte de ella. O sea, da cualquier pretexto para divorciarse de ella. La otra escuela era un poquito menos estricta que esa escuela. Entonces, una de ellas enseñaba eso por cualquier cosa. Por eso le hacen la pregunta. Vive el Señor. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo, ¿no han leído que los que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ven el punto. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y eso es verdad. Eso lo encontramos en Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Dígame. Sí. Sí. Vamos a seguir. Oiga lo que dice aquí. Y él les dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es lo que usted está leyendo. Si una persona se divorcia, Jesús está diciendo que se quede sin casar. Y si quiere tener a un compañero, tiene que reconciliarse con él. ¿Por qué? Porque Dios hizo una o uno para esa persona. Ese es el plan de Dios. Mire. El diseño de Dios es proteger la familia. Sencillo como eso. Para que no haya las situaciones que el mundo vive. El mundo vive en placeres. Ese es el mundo. Mire, hubo un artista mexicano, un galán de telenovela, que él presumía de parejas. ¿Sabe usted que llegó a la vejez solo?
y de sus mujeres que él presumía, nadie estuvo a su lado. Solito, sin nadie que estuviese al lado. El punto de Dios es cuidarse mutuamente hasta llegar a la vejez. Ahora, usted no sabe el impacto que los hijos tienen cuando hay una separación. El impacto es feo, es duro cuando hay una separación. Vive el Señor. Y eso, los niños crecen con una amargura, con odio, con resentimiento. ¿Por qué? Porque no entienden las situaciones que papá y mamá están pasando. Y sabe que hay momentos en que uno de los dos se llega a casar y muchas veces el padrastro o la madrastra trata bien mal a esos hijos. Miren, las noticias aparecen. En las noticias aparecen padrastros amarrando a sus ahijastros simple y sencillamente porque es hijo del primer marido. Y es una situación bien difícil. Bien difícil. Y con toda honestidad le digo de mi parte como hijo, le hablo como hijo. En mi mente nunca hubiese visto, claro que mis padres están, desde que yo los conozco han estado juntos hasta ahorita. Pero en mi mente nunca los vi separados. O sea, a mi mamá teniendo a otro varón como esposo y yo conociendo eso, no sé cómo hubiese reaccionado porque mi mente está, y eso es la mente de todos los niños, de que papá y mamá están juntos. Que haya pleito, que haya problemas, eso en cierta forma es normal, en cierta forma, porque hay dos cabezas diferentes, hay dos opiniones diferentes, eso es normal en cierta forma. Cuando va al otro extremo, eso ya es malo, eso hablaremos en otro día. Pero el punto específico es que dentro de la familia, los hijos siempre quieren ver a papá y a mamá juntos. Por eso el plan de Dios es eso. Proteger la familia. Porque Dios crea la familia en Edén y al final, en Apocalipsis, vemos a la misma familia reunida. Por eso en Apocalipsis termina diciendo, la esposa le dice a él, ven Señor Jesús. Es la esposa. Vive Dios, aleluya. Entonces le dijeron, fíjense bien, verso 9, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, ¿sabe usted que es fácil hablar cuando nuestra relación está bien acerca del divorcio? Y eso es bíblico. Pero ¿qué tal si usted están en esa situación? Usted ama a su pareja, pero su pareja no lo ama a usted. ¿Ven el punto? Entonces, es bueno ser neutro cuando se están dando esta situación y ver todo el marco, toda la figura de las situaciones para poder dialogar estas situaciones. Porque, mire, hay parejas que en sí se aman, pero hay parejas que se descuida esa comunión y el amor va disminuyendo.
Entonces, lo que le sucede al esposo le importa poco, lo que le sucede a la esposa le importa poco. Y sabe usted que dentro del matrimonio, si no se cultiva esa relación como debe de ser, se muere. Se muere. Y es ahí lo que Dios quiere evitar, que esa situación se enfríe y se muera. Vive el Señor. Y Dios quiere específicamente salvar lo más posible una relación, un matrimonio, para que los hijos vean a papá y a mamá y sean una familia productiva. Porque, mire, los niños, yo he visto niños que ven a papá y a mamá divorciados y son rebeldes. Usted no tiene idea cuál rebeldes son. Hay algo que los cautiva sus corazoncitos y se vuelven rebeldes. Vive Dios, santo nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere evitar. Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere la separación de familia, Dios no quiere destrucción. Dios quiere unir, quiere reconciliar. Entonces, mire, ¿qué pasa si mi esposa me pide el divorcio? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Mire, oiga, yo mismo vi un caso. El esposo llegaba del trabajo, a veces se iba a refrescar, se tomaba 5 cervezas, 6 cervezas, llegaba a casa y refrescaba a la esposa con unos 5 golpes. Es triste. Oigan bien, la esposa viene y me dice, hermano, por favor, hable con mi esposo, hable con él. Porque ella lo estaba viendo, porque lo que una mujer, una dama, una esposa quiere sentir es que el apoyo de su esposo, en las caricias de su esposo, en vez de cachetadas o bofetadas. Oiga. Fui y hablé con esa persona. Él me decía, hermano, sí voy a cambiar. Sí voy a cambiar. Y no pasaba nada. ¿Sabe lo que hizo esta persona? Esta persona se metió en ayuno y oración. Ayuno y oración. En ayuno y oración. El corazón de este esposo cambió, vino a los caminos del Señor, aceptó al Señor, se reconcilió con el Señor y estuvieron bien por un tiempo. Porque es que hay batallas que hay que pelear. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Hay una lucha que usted no ve, que yo no veo. Y esas luchas, si no las atacamos espiritualmente, no vamos a vencer. Ese es el punto principal. El enemigo se levanta y toma al esposo, toma a la esposa, toma a veces a los niños, toma a veces a nuestros propios padres. Y pensamos, ¿qué le pasó a papá? ¿Qué le pasó a mamá? ¿Qué le pasó a la vecina que está así? Son tramas del enemigo. Porque esta es una lucha para que usted pierda su paz con el Señor y su conexión con el Señor. Por eso bíblicamente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita la fe. Cuando la fe se rompe, vive el Señor, ya no está esa confianza. ¿Para qué pedirle a Dios? Si le pido y no pasa nada. Venga, ese es el trabajo del enemigo, que vuestra fe disminuya.
Dios puede cambiar el corazón de las personas. Puede. Me lo cambió a mí, se lo cambió a usted. Pero hay una lucha que hay que pelear, hay que batallar. Más las damas son más sensibles en esta área, pero son más guerreras que los hombres. Nosotros con que no nos traten mal, estamos bien. Nosotros estamos bien, con que no nos traten mal, nosotros estamos bien. Las damas no, las damas son diferentes. Las damas quieren una caricia, las damas quieren un beso en el cachete. Las damas quieren, porque así son diseñadas. Ese es el diseño de las damas. Nosotros sí, que nos den un beso, sí. Pero, nomás uno. El punto es que no nos traten mal. Ese es el punto. Ahí está tu comida harta, no, tampoco a ese extremo. O sea, que no nos traten mal, no necesitamos, nosotros necesitamos, las mujeres necesitan el doble de la atención que el hombre necesita. Ese es el punto. Vive el Señor. ¿Sabe usted que es la dama más espiritual? Cuando busca de Dios es más espiritual que el hombre. Si el hombre ayuna y la mujer ayuna, los dos son espirituales, pero la dama tiene algo dentro de sí que se conecta más con el Señor que el hombre. Vive el Señor. Aleluya. Por eso, dentro de esto tenemos que pensar. No podemos juzgar. No podemos juzgar a la ligera. Tenemos que como dice el dicho, meternos en el zapato de la persona. Porque, si usted y yo conocemos o hemos oído de un matrimonio que está a punto del divorcio, a punto de separación, lo que debemos de hacer es orar e interceder por esa familia que no se rompa. ¿Quién sabe si al año que viene los que están en problemas somos usted y yo? Usted nunca sabe lo que va a suceder el próximo año o el próximo mes. Todos peligramos, mis hermanos, todos. Porque, aquí, déjeme ver cómo explico esto. No se trata de que la dama sea muy, muy hermosa o el hombre muy, muy, muy hermoso en ese sentido. Y no estoy diciendo feo, sino que, los artistas normalmente, hombres que ellos presentan hechos con manos y todo eso, a cada rato se están divorciando. A cada rato se están divorciando y se casan y agarran una pareja y la dejan. A los 3 meses se dejan y buscan otra y buscan otra. Vive el Señor. No se trata de eso. Se trata de crear ese cimiento, ese fundamento que Dios quiere. Y seamos ejemplos a los del mundo. Mis hijos tienen varios amigos, por así decirlo, compañeros de clase. ¿Sabe usted que la mayoría de esos compañeros están viviendo con padrastros o madrastas? Viva el Señor. Por eso, Dios quiere que usted y yo seamos luz. No que sean ellos que nos pidan consejo a nosotros, no nosotros verlos a ellos y hacer las mismas cosas que ellos hacen.
¿qué vamos a hacer? Tenemos que pelear, tenemos que luchar para que nuestro matrimonio vaya bien de la mano y sea Dios el que se agrade. Porque al final de cuentas, quien sale vencedor es uno mismo. Es uno mismo. Mire, vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, verso 15. Aleluya. Acuérdense, estamos dentro de los 10 mandamientos y este es el séptimo mandamiento. 1 más 1 es igual a 1 y estamos hablando específicamente del adulterio. No cometerás adulterio. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice Proverbios 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por la plaza. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y agraciada Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre. Verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás los senos de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será como las cuerdas de sus pecados. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Por qué? Mire, ¿por qué termina esto? Porque, mire, cuando en una pareja llevan 5, 10 años, póngale 15 años juntos, y uno de los dos, sea quien sea, ve otra persona en otro lado, vuelve a vivir como las locuras de la juventud. Es cuerpo nuevo, es persona nueva, y vive diferente, se vuelve como un niño enamorado. Mientras que la otra persona sufre. Y fíjense, lo que nosotros tenemos, un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuando nos juntamos con nuestra esposa y la esposa con el esposo, venimos a ser una sola carne. Lo que estamos haciendo es un alma, una carne diferente, extraña, metiéndose en nuestro cuerpo. ¿Sabe usted que nosotros somos templo de Dios? Y Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. 1 Corintios capítulo 6, verso 12 en adelante. Y ese cuerpo, ese templo, tiene que estar limpio y santo. Por eso el apóstol Pablo te dice, daré a mis cuerpos con una ramera. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios los cela a ustedes y no son de ustedes? El que se une con una ramera se hace un solo cuerpo con ella. Y ese es el punto principal de Dios. Evitar que un ser extraño entre en tu cuerpo o en mi cuerpo, sea del hombre o sea de la mujer, para que se hagan una sola carne. La carne es lo que quiere, pero Dios pone un límite a estas cosas. Es Dios quien pone el límite. ¿Para qué? Porque usted no ve el ambiente espiritual cuando estas cosas suceden. Son cosas de la carne, pero en el ambiente espiritual son los demonios que se mueven en estas cosas cuando no son las reglas de Dios. ¿Sabe usted que aún los niños pueden ser poseídos? Dependiendo de su guardián, de cómo es el comportamiento de ellos.
Si el guardián de esos niños vive una vida desordenada, hay libertad para abrir una puerta y esos niños sean poseídos. Vive el Señor. Ya vamos cerrando. Por eso no podemos juzgar a la ligera. Tenemos que ver las situaciones de lo que está pasando, lo que está sucediendo y orar. Tenemos que orar por los matrimonios. Que sea Dios quien restablezca si hay algún matrimonio roto, que sea Dios quien nos guíe, que nos dirija. Vive el Señor. Porque las situaciones son muchas, mis hermanos, son muchas. Mire, muchos de nosotros a veces dejamos a nuestras esposas en nuestros países, nos venimos acá y la esposa y el esposo no pueden estar solos. Aún en eso la carne tiene hambre y quiere satisfacerse. Por eso específicamente Dios coloca a la mujer o al hombre para esas satisfacciones. Por eso tenemos que ver muchas cosas, mis hermanos. Vive el Señor. Hay iglesias o congregaciones o concilios que no casan o recasan a las personas. Hay otras que sí lo hacen, que no les importa, pero tenemos que ver la situación de lo que está sucediendo para poder trabajar en esto. Entonces, el consejo de esta clase específicamente, pues tenemos que seguir orando. Dios prohíbe, es más, dice la Biblia que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9, con eso terminamos. 1 Corintios 6:9. Oiga lo que dice. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluya. Ahí está la lista. Parte de los que no entrarán. Mientras haya vida, tenemos esperanza. Vamos a orar por nuestra familia, mis hermanos. El enemigo ataca mucho los hogares. Vive Dios. Y somos nosotros los que podemos pelear por eso, en oración, en ayuno, para que nuestro matrimonio, Dios lo mantenga unido hasta que Él venga. Así que vamos a despedir este servicio. Viva el Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y así oramos y entregaremos la clase. Viva el Señor. Santo nuestro Dios, aleluya.